Tras las elecciones generales nos encontramos en época de pactos y negociaciones para alcanzar gobierno. En estos momentos los partidos se quitan las caretas, empiezan a mostrar sus cartas, aunque teniendo siempre muy presente las elecciones del 26 de mayo. Para analizar todo esto contamos hoy con Alicia Mateos. Alicia, buenas. Buenas. Finalmente el Partido Popular se ha desmarcado totalmente de Vox. ¿A qué se debe este posicionamiento? Ya durante la campaña había varones que estaban pidiéndole a Pablo Casado que no se escorase tanto hacia la derecha, pero él insistía en recuperar ese voto perdido que se había ido a Vox para poder traerlo hacia el PP. Sin embargo, no lo ha conseguido, los resultados del 28 de abril fueron catastróficos y ha dado un giro radical posicionándose en el centro derecha y llamando extrema derecha a Vox, algo que no había querido hacer durante toda la campaña electoral. ¿Y tú crees que pasará algo similar en Baleares, que la estrategia será similar a la que están tomando en ámbito nacional? Yo creo que sí. De hecho, el PP Balear tiene un carácter más regionalista, liderado por Biel Company, y además creo que no se sentían cómodos con este giro tan a la derecha que había dado Pablo Casado, que recuerdo que el viernes antes de las elecciones había dicho que animaba a Vox a entrar en su gobierno. Creo que aquí en Baleares no se sentían cómodos. Y de hecho, Biel Company poco tiene que ver con el candidato de Vox, Jorge Campos, en Baleares. Sin embargo, Pablo Casado sí que tiene más sintonía con Santiago Abascal, ya que ambos crecieron bajo la influencia política de Esperanza Aguirre y del propio José María Aznar. ¿Los resultados de estas elecciones generales nos pueden dar una idea de lo que va a ocurrir aquí en Baleares el 26 de mayo o no? A ver, pueden dar una idea de la situación complicada en la que se encuentra el PP, muy complicada diría yo, pero en ningún caso se pueden extrapolar. Hay varios factores que hacen que eso no sea posible. Uno de ellos es que hubo mucho voto útil, voto prestado al Partido Socialista, que en las elecciones autonómicas y municipales volverá a partidos propios de las islas, como por ejemplo pueden ser MES o el PI. También hubo mucho voto útil para que Vox no entrase en el gobierno y gente que a lo mejor iba a votar al PP que en el último momento pues no se decantó por esta formación. Parece que en Baleares en la práctica sucede así, que hay cierta resistencia a tener un candidato propio en el Congreso, como si sucede en otras comunidades autónomas, como podríamos decir Canarias, ¿no? La verdad es que sí, que sorprende mucho porque luego a la hora de aprobar medidas en el Congreso de los Diputados, como por ejemplo la ampliación del descuento de residente al 75%, Baleares siempre tiene que recurrir a Coalición Canaria para poder conseguir que se aprueben estas decisiones. No sé qué ocurre, la verdad que hay muchos factores que influyen, pero creo que en las elecciones generales se vota más en clave nacional. Entonces, los ciudadanos puede que tengan miedo a que al final su voto quede en saco roto, porque los candidatos de formaciones propias, como puedan ser el PI o Veus Progresistas en estas elecciones, no consigan representación y que esos votos se pierdan. Ante el temor a que se pierdan, pues se decantan más por formaciones nacionales. Pues muy pendiente de cómo evolucionan los pactos, las negociaciones entre partidos, aquí en ultimahora.es.